Bienvenidos a En Análisis, un espacio de criptonoticias donde profundizamos en los acontecimientos más relevantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y estas son las noticias de esta semana. 98% de las transacciones de Ripple fueron de valor cero a finales de 2019, según informe. En un informe realizado por 3 investigadores de la University College London, estudiaron por 3 meses, entre octubre y diciembre de 2019, las blockchains de Ripple, XRP, EOS y XTZ. En ese estudio que realizaron, encontraron que más del 80% de las transacciones que se realizan en estas blockchains no tienen valor económico. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que no tienen valor económico? Significa que las transacciones no movieron dinero. Fueron transacciones para ejecutar un contrato, fueron transacciones para mantener el consenso, fueron transacciones entre cuentas de una misma persona, pero que no tenían propósito monetario. A eso se refieren específicamente con lo del que cero valor, con que tuvieran cero valor las transacciones realizadas. De las transacciones analizadas, analizaron en EOS 370 millones de transacciones en estos 3 meses, en Tesos 3 millones de transacciones y en Ripple 150 millones de transacciones. Entonces, cuando nos vamos al informe y nos vamos al detalle de qué fue lo que consiguieron estos investigadores, es donde se pone muy interesante la cosa. Antes de ello, creo que sería interesante recordarle a la audiencia o explicarle a la audiencia cómo funcionan estos sistemas. Por ejemplo, en el caso de EOS funciona con una prueba de participación, proof of stake delegada, en la que hay 21 personas, que son las que crean los bloques. Estas 21 personas son las únicas que tienen la capacidad de crear los bloques. Los bloques son producidos en rondas de 126 bloques, es decir, 6 bloques por 21. Me imagino que cada uno de los 21 block producers crea 6 bloques y luego se terminan de consolidar. Ese en el caso, exacto. Ese es en el caso de EOS. Bueno, también es importante decir que al menos 15 de los block producers tienen que estar de acuerdo con los bloques propuestos para que estos pasen hacia adelante, un porcentaje de los 21. En el caso de Tesos, tienen una prueba de participación líquida. Es decir, una prueba de participación en la que si tú tienes 10.000 Tesos, que actualmente son unos $15.000, entonces tú puedes tener un nodo de estos. Pero estos nodos pueden aumentar y disminuir, no hay un número fijo, por eso le llaman líquido. O sea, pueden haber en un momento 10, ellos le dicen validadores, bakers, como baker es como personas que Como cocinan. hornear. Ajá, los que hornean. Los que hornean. Entonces, pueden haber 10 personas que hornean o pueden haber 200 o 100 o 1000 personas que hornean. Por eso es líquido. Y cuando ellos crean esos bloques, al menos 32 otros bakers, 32 otros horneadores, tienen que hacerte un endorsement, o sea, apoyar que tu bloque es válido. Y si el 32 Para lo alcanzar hacen, entonces... consenso. Exacto. Entonces, si 32 dicen que tu bloque es válido, tu bloque es válido y se añade a la cadena. Y por último, en Ripple, tenemos que ellos tienen unos nodos en los que cada nodo carga una lista de validadores. Y se Pero esto necesita es que en XRP, ¿cierto? O sea, para Sí, distinguir entre Ripple como el sistema de settlement que utilizan los bancos y XRP como algo que todavía no se está demasiado claro de para qué es y qué función sirve en esta red, ¿no? sí, lo que pasa es que allí hubo desde hace tiempo, desde que se lanzó Ripple, hubo un problema de nombres. Cuando se lanzó Ripple, Ripple se llamaba la empresa, Ripple se llamaba la moneda y Ripple y XRP era el token, pues el ticker asociado a la moneda Ripple. Después Ripple cambió a Exacto. Ripple Labs y después Ripple dijo que la moneda no se llamaba Ripple. Entonces ahora es Ripple y XRP. Entonces hay una confusión ahí, pero vamos a quedarnos con que Ripple es la empresa, como de hecho lo tratan en el informe, y XRP es el token y Perfecto. la red. Entonces, en el caso de XRP, cada nodo tiene una lista de validadores y lo que se necesita para alcanzar consenso es que al menos el 90% de los validadores de cada lista estén de acuerdo con el bloque que se va a agregar.
Ok, Ahora, bueno, entremos en materia, viendo, en informe. exacto. Entonces, ya después de esa explicación básica, en cuanto a cada una de las blockchains, ellos encontraron qué pasaba con las transacciones. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a EOS, se dieron cuenta de que, exceptuando un pico que hubo, en el que ese pico se dio debido a un token que se llamaba EI2, todas las transacciones se relacionaban con casinos y con pornografía, es decir, con personas pagando para ver pornografía que está subida en la red de EOS, o para subir, porque también el contrato contabilizaba como una transacción, pornografía a la red de EOS, y los otros eran para registrar las cuentas en el casino o para apostar en el casino, pero eran más los movimientos de registro que los movimientos de apuesta, por ejemplo. Entonces, Ok. eso era un monto significativo. De hecho, los casinos eran 24 millones de transacciones, de estas 376 en este tiempo, y la porno también era 24 millones de transacciones. El pico, que fue algo que movió drásticamente la demanda con este token, generaba algo que ellos llamaron transacciones boomerang, y que también consideraban transacciones de valor, sin valor. Una transacción boomerang era que para que te dieran el token del airdrop, tú tenías que mandar al contrato de EIDOS tokens de EOS. Entonces yo mandaba, por ejemplo, un EOS. Y el token lo que hacía era devolverme el U en EOS, pero con un 0,01% del token EIDOS. Entonces hacían que tú generaras una transacción que te iban a devolver. Por eso le llaman transacción Claro. boomerang. Y como en EOS no hay comisiones por transacciones, sino que la gente puede transar dependiendo del CPU que haya alquilado para procesar las transacciones. Entonces, hubo un pico en la red, cuando pasó esta ICO o este airdrop, hubo un pico en la red de uso del CPU. De uso del CPU porque todo el mundo quería hacer estas transacciones, que después estos tokens EIDOS podían ser cambiados por Tether, que los Tether sí tienen valor Claro, y y tienen están un también. uso evidente para darle liquidez al mercado, sobre todo a Bitcoin. Exactamente, pero Tether está en varias redes y una de esas Sí. redes es EOS. Entonces, este era uno de los usos que se estaba dando en la red de EOS. En una gráfica que mostraremos aquí en la pantalla, esto fue un pico gigante que se mantuvo por mucho tiempo. En mucho tiempo la gente estuvo mandando transacciones hacia este airdrop para recibir este token que no tenía valor o no tiene valor inicialmente. Ese fue uno de los puntos importantes. Y el otro punto importante era wash trading, que se estaba realizando en un exchange descentralizado llamado WhaleX, o que se estaba realizando o que se realiza. En ese entonces fueron 9 millones de transacciones más o menos. ¿Qué es el wash trading? Bueno, la gente lo que hacía era que la persona que compra, la cuenta que compra, es la misma cuenta que vende. Y entonces la mayoría de las transacciones no generaban ningún trade, ningún intercambio de verdad. Era sencillamente que la misma persona estaba generando volumen ficticio, moviendo la data de este exchange como para decir, mira, está haciendo mucho trading, pero no, era la misma cuenta Claro, la que se sí. estaba haciendo el trade. Ujú, sí, manipulación de los volúmenes para atraer más inversionistas y dar una apariencia de liquidez en el exchange. Exactamente. Entonces, Neos, el estudio concluye que el 95% de las transacciones en ese tiempo fueron para el airdrop. El 95% de las transacciones. Cuando vean la gráfica es bestial la cantidad de transacciones que se realizaron con el airdrop de EI2. Y el resto fueron de casino y de la pornografía. Cuando nos Bueno, vamos pero a en EOS, última instancia, esos dos casos son casos de uso legítimo. Cabe recordar que EOS es una aplicación más que monetaria que busca servir como una capa para contratos inteligentes, como una competencia de Ethereum para aplicaciones ya más descentralizadas. Entonces, este tipo de transacciones eh, limitadas a estas aplicaciones pudieran ser usos legítimos de su red. sí, sí, claramente es un uso legítimo y es un negocio legítimo. O sea, los casinos, más allá de que puedan ser ilegales en ciertos lugares del mundo, la verdad que lo son. Sobre eso que mencionas de la descentralización, algo que me llamó la atención del estudio cuando ellos explican sobre EOS, es que en EOS se diferencian entre cuentas de sistema y cuentas regulares. Y en las cuentas de sistema, entonces se dividen entre cuentas privilegiadas y cuentas no privilegiadas. En las cuentas privilegiadas,
se cuentan la de EOS-IO, que es vamos a llamarla la casa matriz, EOS-IO MSIG, EOS-IO RAP, varias cuentas. Y lo que destacan de estas cuentas es que esas cuentas pueden bypassear, o sea, saltarse los chequeos de validación cuando ejecutan una transacción. Ok. Bueno, Wow. háblame de Sí, descentralización. Sí, completamente. Completamente. Entonces, Bueno, eso es interesante allí. En cuanto a Tesos, es curioso, este caso fue bastante curioso porque Tesos no se está usando mucho, en el sentido de transar para pagarle a alguien y algo así. El ¿y cuál es el 82%, objetivo? ¿Y cuál es el objetivo inicial propuesto por EOS? ¿Cuál es la propuesta de negocio? ¿Para qué problema resuelve una red como Tesos? bueno, justamente el problema que ellos aspiran a resolver, que es la gobernanza en la cadena, es decir, que esas decisiones que se toman en Bitcoin por fuera, que la gente va haciendo código por fuera y en algún momento llegan a un consenso y de repente, bueno, vamos a GitHub y subimos la cosa y en algún momento lo adaptamos. Bueno, aquí ellos suben el código a una especie de software que ya de una vez, si es aprobado, puede ser sustituido en la red. Entonces tú podrías aprobar un cambio que ha pasado, ellos lo analizan, aprobar un cambio en el que, bueno, vamos de la versión 1 a la 2 y cambian estas cosas. Y una vez que lo apruebas, el código que corre la blockchain se sustituye. Desaparece el anterior y ahora está el nuevo. Es peligroso, pero bueno, eso es lo que ellos buscan hacer. Y justo las transacciones que analizan en este estudio, el 82%, que es algo que me pareció curioso y como poco eficiente, el 82% de las transacciones que se realizan en la red son de endorsement. Es decir, De de que apoyo. un baker le dice a otro baker, mira, sí, yo apoyo tu bloque. Eso puede significar dos cosas. Puede significar que sea poco eficiente, como estoy diciendo, como que, bueno, estás gastando de las 3 millones de transacciones, estás gastando 2,5 millones en sencillamente apoyar la creación de bloques y esa creación de bloques la hacen solo los bakers, pero los bakers pueden ser los que sean. Pueden ser ahorita Claro. 10, pueden ser en el futuro 1 millón. Entonces puede aumentar la cantidad de transacciones. Eso puede ser una de las formas de verlo. La otra de las formas de verlo es que sencillamente no hay actividad en esa blockchain. No hay actividad, hay tan poca actividad, hay tan pocas transacciones que parece significativa la cantidad de transacciones de consenso. Transacciones que son necesarias para que el consenso se lleve a cabo. El consenso normal, me refiero, el de que una transacción entre en un bloque y ese bloque se confirme. Claro, porque al final, si estás hablando, me parece que debería tener algún otro uso más allá de gobernanza, porque se gobierna en pos de algo, buscando alcanzar un objetivo, no por la gobernanza en sí misma. El quid de la red no puede ser simplemente que es fácilmente actualizable y maleable a los cambios que las personas propongan, sino que deben aspirar a servir para otra cosa, porque si no, no tiene sentido hacer una gobernanza sobre nada. Sí, y que justamente creo que me inclino hacia el lado de que está incipiente, pues que está comenzando aún esa red a tener cierto uso, porque cuando nos vamos a la otro análisis que ellos hicieron sobre las transacciones de votación, que son las transacciones de gobernanza, o sea, las anteriores eran transacciones de consenso, para que la red funcione, se añadan los bloques, y las otras eran transacciones de gobernanza, para que la red mute, cambie y se actualice. Esas transacciones en ese tiempo de 3 meses, nada más fueron alrededor de 200. Alrededor de 200 transacciones nada más se realizaron en ese entonces, de millones. Y de esas 200, solo un ente que se llama Citrium Labs fue el que propuso cambios al protocolo, un cambio que se llama Babylon. Y ese ente justamente está apoyado por la Fundación Tesos. Y en todas las votaciones que se hicieron para que ese ente cambiara la red, el 99% de los votos siempre fue positivo. De lo que nos habla eso es de la centralización del liderazgo en esa red, de que es una sola organización propone y como ya vemos en las transacciones de respaldo, los demás simplemente apoyan la moción o secundan la decisión tomada por este ente central. Sí, el tema es que no sé si podamos de verdad hablar de centralización porque, claro, está centralizado, bien, pero es que ni siquiera es una red que esté inicializada en el comercio.
en la economía. Entonces, ¿qué otro desarrollador se va a poner a competir con ellos si ni siquiera hay dinero de por medio que se pueda ganar allí? Entonces, Así creo que es. allí esto lo que deja claro es que Tesos no lo usa nadie todavía. Es una shitcoin, como dicen. Entonces, bueno, el último caso es el de Ripple, que creo que es el que más interesa a mucha gente porque mucha gente conoce a Ripple de hace mucho tiempo. En este caso se daban dos opciones de transacciones. Una opción de transacción era la de un pago, sencillamente una transacción que enviaba algo a alguien, pero según el estudio, uno de cada 19 pagos contiene valor económico. Es decir, mandaba algo que valía algo. Del resto, no mandaban cosas que valían algo. Podían mandar tokens creados por la misma gente, pero esos tokens no tienen valor, o sea, son tokens recién creados. Podían mandar cualquier cosa que no era, por ejemplo, Ripple, que es Claro, XRP, no era XRP. Entonces, eso contabilizaba, creo que era el 46% del uso de la red. El casi la otro, mitad. sí, el otro 50% uso de la red era para un contrato o para una acción de la red que se llama Offer Create, crear oferta, que lo que te permite es crear una oferta en el exchange descentralizado de Ripple. Entonces, aquí lo que se dieron cuenta es que la mayoría de las ofertas no se lleva a cabo con éxito. O sea, se abren ofertas y las ofertas escriben transacciones en la red, pero solo el 0,2% de esas Wow. ofertas se cierra. Y de verdad sucede un intercambio de Ripple por algo de un IOU de BTC, porque eso era lo otro interesante, que ellos explican que en Ripple este exchange funciona con papeles de deuda, IOU. Entonces tú creas una oferta por un papel de deuda de que yo te digo, mira, yo quiero un BTC y te voy a dar 30,000 Ripple. Entonces, el BTC no es un BTC lo que tú recibes un papel de que alguien te tiene que pagar un BTC dentro de la red de Ripple. Ahí me surge la duda de cómo lo terminan llevando a término, pues, de cómo de Así verdad es. tienen el Sí, el BTC. cero. Exacto. Entonces, eso era raro. Entonces, de paso tenían el tema de que como las IOU, el precio lo pone la persona, entonces había una persona que ponía el IOU con te doy 0,1 Ripple por un BTC y otra ponía te doy 36,000 Ripple por un BTC, que era el valor de mercado. Entonces, había mucha varianza y entonces hay que saber usar muy bien ese exchange de Ripple para poder sacarle provecho. Y creo que eso también genera confusión y por eso es que no se usa de manera corriente o no es más efectivo. Otra cosa que mencionan respecto a esto es que hubo un pico de uso de esta acción de creación de oferta que se debió a operaciones relacionadas con la casa de cambio Huobi. Y eran operaciones hechas en CNY, en yuanes, y tenían una etiqueta que parecía una referencia bancaria. O sea, parece ser que muchas de las transacciones generadas con esto de la oferta de suceden en relación a Huobi. No sé si Huobi tenga algo incrustado de Ripple y no sé qué es lo que pase allí, pero pareciera que eso tiene Que mucho que mantienen una ver con el relación. uso. Sí, tiene mucho que ver con el uso de las transacciones. Y sobre el pico, hubo una sola cuenta, una sola persona, que creó 5,020 cuentas con 1 millón de XRP en un tiempo específico. Y esa cuenta, esa persona, lo que hacía era transar entre ellas, entre esas mismas cuentas. No transaba hacia O afuera. sea, era spam, entonces, Era simplemente spam. algo para... Era spam, pero justo el Ripple, la empresa, dice que ese spam, o sea, que alguien estaba intentando hacer spam, pero que no estaba teniendo éxito en la red. Y sin embargo, casas de cambio como Binance tuvieron que parar los retiros y los depósitos de XRP durante ese tiempo porque sí, la red se vio congestionada. Entonces, en conclusión con respecto a esta noticia, las redes Ripple, Tesos y EOS, XRP, Tesos y EOS, tienen muy poco uso económico. O sea, la gente no las usa para mover dinero, para lo que son por ahora las redes blockchain.
las que tienen contratos inteligentes la usan para otras cosas, por ejemplo, los juegos y estas cosas que hablamos, los casinos. Tesos está incipiente y bueno, Ripple está como, es mucho número, pero poca realidad. Llama la atención sobre todo lo de Ripple, porque de verdad que tienen una comunidad atrás, la llamada XRP Army, que los defiende a capa y espada y están por ahí pululando en las redes sociales, atacando a cualquiera que critique a XRP. Y también, precisamente porque en 2017, cuando el bull run más fuerte que ha tenido el mercado, el activo que más se apreció, el de mayor apreciación entre los más grandes, fue precisamente el XRP. Dio unas ganancias absurdas y para muchas personas esto prometía eh, una red mucho más concurrida, y ver que la verdad es que su moneda no está siendo utilizada para ningún fin monetario o un fin claro en específico, más allá del spam, es bastante revelador. Y es contradictorio porque supuestamente han hecho alianzas con muchos bancos, con Pero Santander, con... yo creo que ahí radica precisamente la diferencia y por la cual XRP se ha distinguido de Ripple, o al revés, Ripple como empresa se ha distinguido y distanciado del XRP. Es como si el XRP fuera un activo promocional y separado de su red, de su RippleNet, que es la que realmente utilizan los bancos, sobre todo en Asia. En Asia, Ripple como empresa asociada a bancos, asociada a gobiernos, tiene bastante presencia, pero esas empresas, esos bancos no utilizan Ripple para sus transacciones, utilizan sus mismas monedas nacionales o representaciones digitales de ellas a través de las redes de settlement y de negociación, transferencia de mensajes que ofrece Ripple como empresa. Ofrecer XRP es el activo para el público que no se está casi claro de para qué realmente se usa. O sea, es como si uno fuera una red privada y otra, redes privadas para los bancos y redes públicas para los demás, pero la relación que mantiene la gente en la mente de que, bueno, no, mira, Santander empezó a usar XRP, entonces no es real. No, no, realmente no. Y la gente espera que esas clases de noticias pompeen o hagan subir el precio del XRP. Y quizás lo haga por una cuestión de FOMO, pero no es orgánico el crecimiento porque no está relacionado la noticia con un valor fundamental del XRP. Bueno. Bueno, en otras noticias también tenemos un desistimiento. Después de muchas batallas, largos meses de batallas judiciales, Telegram abandona su proyecto blockchain TON y la criptomoneda Gram. Esta noticia viene después de que en octubre, cuando se esperaba que la blockchain TON del servicio de mensajería Telegram fuera lanzada, esta red, la SEC, la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores del país, introdujera una moción de suspensión para la activación de esta red y para la liberación de los tokens grams anteriormente vendidos en una ICO, en una oferta inicial de monedas. Esto pues, según la SEC, en aquel momento, en octubre de 2019, este token no cumplía con los estándares de una venta de valores y por lo tal la ICO había sido una venta de valores ilegal, acusaba la SEC. Esto llama mucho la atención. Realmente el proyecto de Telegram lleva al menos desde 2017 siendo comentado, siendo desarrollado. La ICO de TON, o del Gram, mejor dicho, fue una preventa privada. Realmente la ICO pública no se llegó a realizar, pues en las dos preventas iniciales se logró recaudar un total de 1.700 millones de dólares, un récord. Creo que es la ICO con mayor recaudación
en la historia hasta ahora, superando Filecoin, que era la que tenía el récord antes de ellos. Y esto exclusivamente en una preventa privada. La intención de ellos en un inicio, la meta de recaudación era de 2.000 millones de dólares. No sé para qué se necesita tanto para desarrollar una red de blockchain, pero el caso es que esa era su meta de recaudación, pero se contentaron con los 1.700 y suspendieron la ICO pública. Lo que llama la atención de eso, sobre todo, es que en aquel momento, en el 2018, se habló mucho de que era una de las primeras ICOs reguladas y hay documentos de introducción de la oferta en la SEC, en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Y este proyecto avanzó, siguió con su desarrollo. Esta red buscaba, era una suerte de master chain con unas sidechains que llamaba redes de trabajo, ¿no? Cadenas de trabajo, que serían las encargadas de procesar su montón de propuestas. Iba a ser una red concentrada en contratos inteligentes, con servicios de DNS, de nombres de dominios. También iba a estar enfocada en privacidad, siguiendo la narrativa que Todo ha en uno. mantenido. Ajá, todo en uno, sí, sí, sí. Pero buscando superar los problemas de escalabilidad a través de este tema de un montón de sidechains articuladas en torno a una cadena maestra. El caso es que este código fue publicado en código abierto y resulta interesante porque da cuenta o sea, luego de que finalmente, después de mucha insistencia, después de que Telegram pospuso la activación de la red, después de que dijeron que se les iba a devolver el 70% de lo recaudado a los inversionistas estadounidenses, que eran los que en un primer momento suponían un problema para la SEC, para Estados Unidos, que eran tan solo 36 inversionistas en Estados Unidos. Eh, con todo y eso, la SEC insistió y finalmente, como dice esta noticia, Telegram desistió de lanzar su red. Sin Lo embargo, que, el grupo de desarrolladores que estaban trabajando en esta blockchain decidieron lanzarla de manera paralela sin el respaldo de Telegram. ok. Eso me genera un alivio a lo que yo pensaba que era, bueno, con el ethos Bitcoiner de no confiar y verificar. O sea, siempre me había parecido que esto de la blockchain de Telegram podía ser una estafa, pues, o sea, una estafa publicitaria, en el sentido de que, bueno, sí, estamos haciendo todo esto, estamos recaudando todo esto, y al final no era nada, no era más que un show mediático, pues. Entonces, ver que hayan publicado el código es interesante. Ahora habría que ver si de verdad tiene relación con Telegram, si de verdad quienes lo publicaron son personas relacionadas a Telegram o si sencillamente se lanzó cualquier cosa y copia de cualquier otra que esté por allí, porque es que no es difícil copiar el código de cualquier otra blockchain pública y se En pegó lo allí. absoluto, en lo absoluto, sí, no, eso, copiar y pegar una blockchain es lo más popular que hay en este ecosistema, ¿no? La mayoría son simplemente copias, sin mucho nuevo que aportar. En el caso de Telegram, a mí me llama la atención porque ya cuando eh, ya se veía venir que no se iba a poder publicar la red y ya Pavel Durov, el CEO de Telegram, está proponiendo posponer la activación de la red que ya estaba corriendo en testnet desde más o menos septiembre de 2019, ya estaba en red de pruebas. Pavel Durov ahorita en marzo propuso suspender la activación de la red hasta 2021, hasta abril de 2021, mientras intentaban resolver los problemas legales que tenían con la SEC. En ese momento ya ellos hablaban de que la gobernanza de TON, de Telegram Open Network, iba a ser descentralizada, que Telegram no iba a tener una fundación que dirigiera el desarrollo de esta red, sino que se le iban a dejar directamente a los desarrolladores y a los usuarios.
Entonces, ¿para qué era el dinero? Para desarrollo, supuestamente, igual iban a dejar congelado, una cosa rarísima, iban a dejar congelado un porcentaje como de 40% de los tokens, y sin embargo el circulante decían ellos que se iba a mantener constante. Yo creo que eso congelado podía servir de herramienta en caso de que llegaran a ser muy limitado el suministro de circulante disponible. Porque también hay que recordar, viéndolo más desde el punto de vista político, por qué realmente se suspendió esta red. Porque al final lo peligroso no parece ser tanto la red, en tanto que ya con el código publicado se pudo hacer una bifurcación y está actualmente funcionando. Ya se verá cuál será el futuro de esta red. Al parecer son los mismos desarrolladores que corrían la testnet los que están llevando adelante este proyecto, Ton Labs. Eh, lo interesante de esto es que detuvieron a Telegram de involucrarse en un proyecto de criptomoneda e integrarlo a su sistema de mensajería. Para abril de 2020, Telegram tuvo 400 millones de usuarios activos en el mes. Es decir, que esta sería potencialmente la masa de usuarios que iban a tener acceso al Gram una vez que se vendiera en un mercado secundario, cuando estas personas, los inversionistas por los cuales se detuvo el lanzamiento, hicieran disponible este suministro en el mercado, ¿no? Entonces, sucede lo mismo que con Facebook. Al haber lanzado la red a través de una plataforma con reconocimiento y con trayectoria y con una base de usuarios grandes, es completamente inconveniente a los gobiernos del mundo, especialmente al estadounidense, que es el que principalmente fue el que frenó el lanzamiento de Gram, del token de Telegram, a diferencia del de Libra, que muchísimos gobiernos del mundo estuvieron presionando para que el lanzamiento de la stablecoin de Libra no se diera como tal. Fíjate que Aquí, eso contrasta mucho con lo que pasó en Canadá con Kik, que con es Kik, una exactamente. competencia de Telegram, pero canadiense. Allá en Canadá ellos pudieron hacer su ICO, ellos pudieron lanzar la blockchain, y fue tanto así que ellos dejaron atrás a Kik, cerraron Kik y ahora se llaman King, y todo está relacionado con la blockchain. O sea, son una aplicación masiva que se usa en Canadá y que tiene blockchain nativo, sin problemas gubernamentales. Entonces, a mí siempre me llama la atención que pareciera que el tema de Estados Unidos es siempre hacerse ver poderoso. Siempre, o sea, tiene que tener la última palabra en la vida de todo el mundo, pues. Entonces, Bueno, y cuando en este pasa caso lo esto, logró, sin duda. claro, pero es que, bueno, con armas, con toda Sí, la no, sin violencia duda. que puedan y la extorsión que le puedan propiciar a la gente, mira, si no haces esto, no sé, te hago cualquier otra cosa, entonces cualquiera dice, bueno, no hago nada, pues. Entonces, pero fíjate que hay gobiernos en el mundo que primero no andan con esa sed de poder extraño, en el sentido de que yo soy el único poderoso aquí, el único que puede hacer las cosas. Y segundo, que no frenan la innovación, porque lo que efectivamente termina haciendo Estados Unidos con esto, aunque ellos crean que están poniendo las leyes y todas las cosas así, y que te lo están haciendo perfecto, es que están frenando la innovación. Porque si Telegram o Facebook hubiesen lanzado sus monedas, lo cierto es que muchísima gente conociera las monedas digitales ahorita. Y en un momento como el de ahorita, en el que está esto del coronavirus, y no tuviésemos problemas, no tuviésemos gente aquí, por ejemplo, en Argentina haciendo cola para cobrar algo en el banco, ¿no? Sencillamente todo el mundo estuviese por internet con monedas digitales reales, infalsificables, transando en Facebook, donde están los abuelitos, donde están las personas, los jóvenes, donde está todo el mundo. El caso es que sí, el gobierno de Estados Unidos tiene tal influencia o tanto poder, mejor dicho, que Telegram propuso devolverle la plata a los inversionistas estadounidenses, tratar, no sé cómo, a nivel técnico,
de poner un cerco para evitar que inversionistas estadounidenses participaran en el mercado de Gram, y aún así la SEC dijo que no, que aún sacando a estos 36 inversionistas estadounidenses, igual no iban a poder lanzar la red a nivel de Telegram, claramente está, por comentarios del juez de precisamente las dificultades técnicas de impedir que personas en Estados Unidos participaran de esta red. Para mí eso es una decisión de negocios al final, así como acaba de hacer Elon Musk. A Elon Musk le aprobó, una parte del gobierno le aprobó algo y otra parte del gobierno le dijo no puedes hacer ese algo. Ese algo era volver a trabajar, en que las fábricas de Tesla volvieran a trabajar. Bueno, él decidió arriesgarse. ¿Saben qué? Yo no voy a dejar que mi gente se muera de hambre porque a ustedes no le da la gana ponerse de acuerdo y quieren hacer lo que le da la gana con uno. Yo voy a trabajar. Y entonces el tipo dijo que iba a trabajar y que iba a estar ahí en la planta para que si van a arrestar a alguien, que se lo lleven a él. Lo mismo podría hacer Telegram. O sea, creo que al final, o sea, todo el mundo tiene la decisión de arriesgarse, de decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, tú quieres hacer eso. Yo voy a tratar de no ponerlo allá, pero yo voy a lanzar mi red sí o sí. Sí, bueno, a mí esto, la reflexión que siempre me viene a la cabeza y que cuando conversamos el tema de Libra también lo comenté, es sobre la importancia y el valor que tiene el hecho de que Bitcoin sea céfalo, que no haya una cara visible o un representante, un líder al cual llamar a tribunales, al cual juzgar, al cual decir, mira, guapa, al cual extorsionar en última instancia, al cual decirle, mira, si no detienes tu red, vas preso. Esa persona no existe en Bitcoin. No van a meter preso a los millones de usuarios que están en Bitcoin. Entonces, creo que hay que insistir en difundir la importancia de la ausencia de un líder, del carácter acéfalo de Bitcoin como elemento de resistencia a la censura. Porque en última instancia esto que se le hizo a Telegram fue censurarlo al prohibirle prácticamente hacer su proyecto. Sí, todo gira, eso que dices de ser acéfalo o del anonimato del personaje principal a la privacidad. O sea, estas redes solo, a mi parecer, van a funcionar a gran escala e imparables en la medida en que sean privadas. En la medida en que cada quien pueda hacer lo que quiera con la red. En la medida que yo pueda tener un nodo, nadie sepa dónde está mi nodo. En la medida que yo pueda transar, nadie sepa que transé. En la medida que yo pueda desarrollar, nadie sepa que fui yo el que desarrollé. O sea, esa clase de cosas son importantes. Tú hablas allí de que no se puede extorsionar a nadie y a mí todavía me preocupa porque, por ejemplo, No es que no se puede extorsionar a nadie. Claro bueno, no que hay con, una con armas se puede cabeza, extorsionar a cualquiera. Ya han habido casos de secuestro de personas para que entregue sus bitcoins. No claro, necesariamente a nivel me refería gubernamental, pero específicamente, me refería específicamente a lo del liderazgo. O sea, sí, Bitcoin no tiene un liderazgo único, vamos a llamarlo así, pero la verdad es que se sabe quiénes son, por ejemplo, los desarrolladores de Blockstream, se sabe quiénes son los desarrolladores de Square, que están nuevos ahorita, los que tienen la MIT. Y entonces, la verdad es que son pocas personas, son personas contadas. Entonces, un sin país tan embargo, poderoso como Estados Unidos podría en cualquier momento hacer una operación de, mira, vamos a agarrarlos a todos y los extorsionamos de alguna manera, pues ya sea que le digamos, este es el código que vas a meter para que nadie se dé cuenta, o ya sea que le digamos, si busca la manera de que eso tenga un error y que eso se dañe. dos comentarios al respecto de eso. En tanto que hayan nodos corriendo la red y verificando las reglas del consenso, tanto es muy difícil introducir parcialmente un código malicioso en la red y que todos los demás nodos lo acepten, como el hecho de parar el proyecto como tal. Siempre que hayan algunos nodos corriendo la red, se va a poder, va a mantenerse Bitcoin y se va a poder replicar y va a poder activarse en otra computadora y así. Entonces, de ahí me parece que radica la resistencia en la censura de Bitcoin, que por más que agarren a ciertas caras visibles, que sí, evidentemente las hay,
hay millones de usuarios corriendo sus nodos, hay millones de usuarios asegurando la red, asegurando las reglas de consenso, y que en última instancia son el germen o el virus precisamente que va a seguir difundiéndose y corriendo la red para los que quieran seguir en esto, ¿no? Sí, ciertamente que la gente pueda en cualquier momento iniciar la red o replicar la red y mantenerla es un atractivo, y de hecho eso me hace pensar si no es por eso mismo que los gobiernos no han hecho nada, porque más bien quizás sabiendo que esto está iniciado por cypherpunks, o sea, por personas que van en contra de los gobiernos, quizás tomar una acción agresiva contra la red Bitcoin va a hacer que más bien se moleste mucha más gente que ahorita no está molesta, y que empiecen a poner de su parte y a codear y a hacer mejor la red más rápido aún. Entonces, más bien Sí, les conviene tenerlo como controlado, medio cuidado de por medio. lo que suele decirse, que la gente no se preocupa por la resistencia a la censura hasta que lo censuran. Exactamente. Bueno, estas fueron las noticias de esta semana. Si les gustó, recuerden compartirlo, denle like abajo, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo. Y bueno, nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio de En Análisis. No olviden dejarnos sus comentarios. Saludos.